Mi nombre es Ivonne Valdez Rojas, del grupo 401 de la licenciatura en Derecho. Soy estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz con sede en Tuxpan. Expondré los siguientes temas de la materia de Derecho Penal 2, que imparte la licenciada Regina Castán Román. El primer tema es el 3.2.3, delitos informáticos. Los delitos informáticos se definen como aquellos actos ilícitos en los que se usan las tecnologías de la información, como las computadoras, los programas informáticos y los medios electrónicos, el Internet, entre otros, como un medio o como un fin. Por ejemplo, un programa de cómputo será un medio para cometer un delito cuando se es utilizado para acceder sin autorización a la información confidencial. En el Código Penal Federal se ha tipificado conductas que constituyen delitos informáticos en el capítulo 2, en el artículo 211 bis 1 al bis 7, que dice que al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de la información contenida en un sistema de equipo de las informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá de 6 a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que sin autorización conozca, copie o información contenida en el sistema de cómputo informático protegidos por algún mecanismo de seguridad. Se le impondrán de 3 a 1 año de prisión y de 50 a 150 días de multa. El siguiente tema es el 3.3, delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Dentro del género de la libertad se hallan diversas especies, por lo que existen delitos contra la libertad física, contra la libertad de morada, contra la libertad de trabajo, contra la libertad psíquica. Una especie muy importante es la libertad y seguridad sexual, que implica el libre desenvolvimiento personal en el terreno del comportamiento sexual. El artículo 259 bis dice que con fines lascivos asede reiteradamente a personas de cualquier sexo, valiendo de su posición jerárquica derivada de las relaciones laborales, sean docentes, domésticas o cualquier otra que implique la subordinación. Se le impondrá sanción hasta de 800 días de multa. Y si el hostigador fuese servidor público, utilizaremos los medios o circunstancias que el encargado le proporcione, además de las penas señaladas. Se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar por 1 año. Solamente será punible el hostigamiento sexual cuando él cause perjuicio o daño, y también se procederá contra el hostigador a petición directamente de la persona. El siguiente tema es el 3.3.1, violación. La violación es uno de los delitos en los que la norma señala el medio de ejecución requerido. En este caso es la violencia. Por disposición de ley, la violencia puede ser física o moral. En el artículo 265 dice que comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con personas de cualquier sexo. Se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Para los efectos de este artículo se entiende por cópula la introducción de un medio viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 20 años al que introduzca por vía vaginal, anal, cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cualquiera su sexo. Existen diferentes tipos de violación, como la violación propia o genérica, que es la cópula por medio de la violencia física o moral, en personas de cualquier sexo. La siguiente es la violación equiparada, incorpora, impropia, ficta. Se realiza por medio de instrumento distinto del miembro viril o persona menor de 12 años, con que no puede comprender, resistir esa conducta criminal. La violación agravada es la tumultaria, entre parientes, o por un funcionario o empleado público, por la persona que tiene el pasivo bajo su custodia guardada o en educación. La siguiente es la violación fraudulenta o por engaño. Es también la que se realiza con violencia en una persona menor de 12 años o en personas que no pueden comprender o resistir la conducta de violencia. La siguiente es la violación propia o genérica. Es la que constituye el tipo básico. La siguiente es la violación equiparada, impropia o ficta. Es aquella en que no se presenta la cópula por medio del miembro viril o la que se obtiene con consentimiento de la víctima.
La violación se persigue de oficio, por tanto no cabe el perdón del ofendido. Es muy relativo hablar de la reparación del daño, pues resulta imposible, sobre todo en los delitos de gravedad como la violación. Además, surge el problema del daño psicológico, que en muchos casos permanece por siempre. El siguiente tema es el 3.2, estupro. El estupro es un delito que exige un medio específico para su realización. Por tanto, y para que se configure la tipicidad, el Código Penal Federal hace referencia al engaño y cualquier tipo de engaño. En menor o mayor gravedad, el daño será valorado por un juez, quien en el ejercicio de su arbitrio podrá imponer la pena que sea más adecuada en el caso correcto, dentro del mínimo o máximo de días señalados por la norma. La conducta en el estupro será tipificada cuando falte algunos de los elementos típicos. Algunos ejemplos de la antipicidad son los siguientes: al que copule con persona mayor de 18 años de edad, que el activo obtenga la cópula con personas de 18 años por medio de la violencia, copular con personas menores de 15 años. El artículo 262 dice que el que tenga cópula con personas mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicará 3 meses a 4 años de prisión. El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio Layade, contempla la mayor de 14 años y menor de 18. El siguiente tema es el 3.3.2, abuso erótico sexual. El abuso sexual se consuma en el instante de ejecutar en el sujeto pasivo el acto sexual distinto de la cópula. Cuando se obliga al pasivo a observar o a ejecutar el acto distinto de la cópula o a exhibir su cuerpo. El abuso sexual únicamente puede ser doloso o intencional. La intención obscena, lasciva y de que no llega a la cópula elimina la posibilidad de cualquier otro tipo de reproche, como la cópula imprudencia. El artículo 260 del Código Penal Federal define esta figura típica de la manera siguiente: comete delito sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento y la obliga a ejecutar para sí y para otras personas actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito se le impondrá la pena de 6 a 10 años de prisión, hasta 200 días de multa. En el delito de abuso sexual existen agravantes específicos siguientes cuando el activo emplea la violencia, sea física o moral, según lo dispone el quinto párrafo del artículo 260 del Código Penal Federal, en cuyo caso la pena se aumentará hasta una mitad hasta un mínimo. En el supuesto del artículo 261 del Código Penal Federal, cuando la conducta se realiza en menores de 15 años de edad o en personas que no pueden comprender el significado del hecho o resistir a la conducta criminal, el delito de abuso sexual se persigue de oficio en el ámbito federal y en materia de fuero común. Cada código estatal establece la procedibilidad. Eso es todo por mi parte. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.